El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubra el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. No hemos valorado tanto esta reunión como deberíamos de valorarla. Hace tiempos prediqué una serie de mensajes sobre el culto. Y entre las diferentes predicaciones, en una de ellas dije que el culto es el gran encuentro. No solo el encuentro entre nosotros, eso es importante, pero no es lo mejor. El culto es el gran encuentro entre el ser humano, entre el adorador y el Espíritu Santo, y nuestro Dios. Por eso debemos de valorar esta reunión. ¿Contentos de estar aquí? Antes de entrar a la palabra, ya ustedes saben, los que vienen casi siempre, que ocupo un momentito para dar la bienvenida a un grupo de personas que no están físicamente como ustedes lo están aquí, pero que van a oír esta palabra. Ellos son oyentes de la radio y son personas que están conectadas a internet también, y que va a llegar esta palabra, y yo tengo todo el anhelo de mi corazón de que esta palabra los edifique a ellos, y en ese sentido quiero que le demos la bienvenida a ser parte de este culto junto con ustedes. Después de esa bienvenida, pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Les pido que estén atentos a los que no asisten periódicamente a los cultos como los que sí. Les recuerdo que estamos llevando una nueva serie de predicaciones bajo el título. La serie tiene un título, las predicaciones tienen un tema, así que bajo el título, Volviendo a la Palabra de Dios. El título de esta serie es Volviendo a la Palabra de Dios. Inicialmente, este fue el enfoque, así como lo acabamos de decir, fue el enfoque del año de las Asambleas de Dios. Tan cierto es esto, o tan cierto esto, que esto fue así, que un pastor de la misma organización tan pronto conoció el enfoque, ese enfoque, ¿cómo dijimos que es? Volviendo a la palabra de Dios. Me gusta que estén atentos. Publicó en Facebook su pensar y sentir sobre este enfoque, y lo hizo de la manera siguiente. Un pastor tan pronto, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo veo por las redes el enfoque de las Asambleas de Dios, me alegró por un lado, me preocupó por otro. Sabía que había un contenido muy, muy fuerte, y él, este hermano, con ese mismo sentir mío, expresó en las redes sociales su pensar y su sentir en los términos siguientes. Estuve pensando que deberíamos de haber presentado aquí lo que él escribió, pero dije, vamos a seguir como siempre lo hacemos. Él dijo: de entrada, llevamos un lema nacional altamente retador. Así empezó él en su artículo, altamente retador, debido al gran alejamiento que ha reflejado en los últimos años en algunos púlpitos. Dice que eso se ha revelado en algunos púlpitos, en convenciones, en retiros y más. Los varios videos y fotografías, dice el pastor, documentan, dan prueba de este alejamiento, que ya no predican la palabra de Dios. En los púlpitos casi no se predica, son mensajes, y él dice, son mensajes motivacionales, psicológicos, psicología humana, historias personales, venta de milagros, hasta llegar al sincretismo de las peores desgracias que se están paseando, y nadie pone en punto, nadie dice nada.
Eso fue lo que este pastor expresó con ocasión de haber recibido el enfoque original de las Asambleas de Dios. Por alguna razón, las Asambleas de Dios lo ha cambiado un poco ese enfoque, pero yo me voy por lo original, dado a que mi pensar es el mismo, que la iglesia evangélica se ha apartado de ser la verdadera iglesia que debería de ser. Por supuesto, no estoy hablando en términos generales. Toda regla tiene excepción y todo lo que uno dice tiene alguna excepción. Deben de haber creyentes, y particularmente cuando uno va al campo, encuentra todavía mucha sencillez en la gente allí del campo para adorar a Dios. Y repito, hoy me alegré que cuando estoy observándoles a ustedes, de mucha gente con un deseo ferviente de aprovechar el tiempo al venir a la casa del Señor. Porque hay otras congregaciones donde la gente asiste y van con una actitud que molesta a cualquiera. Al otro día alguien me pasó que allí bajito, allí con el teléfono estaban chateando aquí en el culto. Y el culto no es para eso. Amén. ¿El culto para qué es? Primero, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para ser edificados por la palabra de Dios. Esos son los objetivos de la palabra de Dios. Entonces, este pastor publicó así, y dado a que me identifico con el pensar y creer de este pastor, y que estoy consciente que nos hemos apartado de la palabra de Dios, he decidido preparar y desarrollar una serie de predicaciones sobre dicho enfoque. Y como saben, ya he compartido 3 predicaciones al respecto. Y en ese sentido, tengo algunas necesidades. Tengo necesidad de repasar un poco lo que ya hemos compartido, los temas que ya, cuando menos los temas, dado a que necesito poner en contexto a los nuevos. Tenemos varias personas que no me han seguido en la serie y de la misma manera, pues que ustedes recuerden lo que ya hemos tratado. Repito, tengo necesidad de ir, de recordar los temas que ya hemos compartido. Para ir, regreso ahí, para ir conformando esa cadena de predicaciones que conforman esta serie, tengo necesidad de ir y recordar esos temas para ponerlos en contexto tanto a ustedes, los que asisten periódicamente, como a los nuevos, para al fin y al cabo llegar al punto que queremos llegar. La primera predicación, ojalá que me ayuden los que han estado conmigo. ¿Cuál fue el tema de la primera predicación? Lo estoy haciendo en pregunta, aunque yo los tengo anotados. Que me alegra que hay varios que cuando menos por sus notas que sirven, pues lo saben. El primer tema fue, para volver a la palabra de Dios, primero hay que reconocer y aceptar que nos hemos apartado. No se puede apartar o volver de lo que uno cree que no se ha ido. Para volver a la palabra de Dios, lo primero es aceptar, reconocer que nos hemos apartado del camino. ¿Y cuántos lo reconocemos? Si no en términos absolutos, pero sabemos que no andamos bien, no somos lo que deberíamos de ser. Primer tema. La segunda predicación respondió al tema la facilidad y sencillez, lo fácil y sencillo que es apartarse. Y lo vimos en la palabra, cuán fácil, cuando uno acuerda, se apartó del camino del Señor. La tercera predicación respondió al tema, fue la del domingo, la recién pasada, la predicación anterior, fue los beneficios de vivir en la palabra de Dios, incalculables. Cuando vive uno en la palabra de Dios, la primera bendición más grande que puede haber, que uno está bajo la cobertura de Dios. No es cierto que todo el mundo está bajo la cobertura de Dios. Los que están bajo la cobertura de Dios son los que viven la palabra. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, allí la tercera predicación. Y hoy viene la predicación bajo el tema, listitos los que lo escriben, los que tienen buena memoria, tápese el oído por un lado y deje que entre la información y no la deje salir.
las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. El tema para hoy es las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. ¿Quieren repetirlo? Una vez más. Me alegro mucho hoy porque los de este lado casi los he sentido muy así, muy flojitos, pero hoy los veo que no, que están también. Una vez más, ¿cuál es el tema? ¿No notan que este tema va a ser sencillo? Las consecuencias de apartarse, es decir, entenderlo, Juan Carlos, va a ser sencillo. Lo que es costoso es aceptarlo. Porque uno quiere estar fuera aparte de la palabra de Dios, no obedeciendo la palabra de Dios, pero que no le pase nada, que no hayan consecuencias. Y en este mundo, hermanos, las cosas no son así. Y es aquí donde están mis complicaciones, porque con este tema se me abren una serie de temas también y ya podría estar iniciando una nueva serie. Fíjate, cuando yo escribo el tema y estoy empezando a pensar en él, se me vienen otros temas sobre este mismo. Por ejemplo, las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios afectan la persona, la familia, el cuerpo, la salud. Apartarse afecta todo. Y otros temas más. Y digo yo, no puedo ser, porque si tomo otra serie nos vamos a confundir. Así que mejor quedémonos con el tema de hoy. Consecuencia, ¿cuál es el tema de hoy? Las consecuencias. Volvamos al tema entonces. Porque eso es cierto, cuando uno se aparta de la palabra de Dios, uno no solo se afecta a uno solo, afecta a la familia, se afectan los hijos, se afecta la economía, se afecta la salud. Y así pudiéramos seguir mencionando todas las cosas que vienen cuando uno se aparta de las cosas de la palabra de Dios. Uno de los aspectos que conforman mi estilo de predicador es que casi siempre hago énfasis y dejo claro las partes que componen mi tema, o mi tema literalmente en sí. Es como mi estilo. Yo presento el tema y yo quiero que se comprenda esa oración, esa parte que se conoce como el tema. Y yo he dicho que un predicador responsable lo que va a hacer mientras predica es desarrollar esa palabra. Todo lo demás está en relación a esa palabra, y eso es lo que yo hago, dejar en claro mi tema. En este caso, la palabra clave es, del tema que acabo de decir, consecuencias. La palabra clave es consecuencias. Ya sabemos de por qué, pero la palabra clave aquí es consecuencias. Las consecuencias se pueden definir como los efectos y resultados de las actitudes y acciones que nosotros hacemos. Consecuencia, como el resultado de todo lo que nosotros hacemos, porque le voy a decir una cosa muy curiosa, pero real. Realmente, la vida humana en todas sus partes, escúcheme bien, en todas sus partes, es de causa y efecto. En todas sus partes es de causa y efecto. Es decir, de siembra y cosecha. En todas sus partes la vida humana es de causa y efecto, de siembra y cosecha. Este es un principio de Dios. Esto no es que nosotros lo querramos, es un principio de Dios. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ahí está la causa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está el efecto. Por eso es que la predicación de hoy va a venir a centralizar en ese sentido, cuidado que debemos de tener de no apartarnos la palabra de Dios, porque aunque usted no crea esa palabra, si usted se aparta de la palabra de Dios, va a traer consecuencias aquí
hoy y mañana. Van a haber consecuencias, no se cree que no. En esta predicación vamos a considerar ciertos resultados, ciertas consecuencias que vinieron por apartarse de la palabra de Dios. Y es el objetivo de esta predicación, que nosotros aprendamos la lección. Ese es el objetivo de esta predicación. Que mirando las consecuencias que sufrieron otros, que se apartaron de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aprender esa lección, que si nos apartamos de la palabra de Dios, ¿qué cree que vamos a recibir? Vamos a tener severas consecuencias. Y le pido que tenga cuidado, porque en el tiempo de la gracia hay una peculiaridad para las consecuencias. Hay una peculiaridad, y eso nos hace caer en un peligro. Porque casi me adelanto a mis notas, en la dispensación de la gracia, en este tiempo nuestro, uno puede ver un hermano, una persona que se apartó de las cosas de Dios y todo le está saliendo bien. ¿Han visto ustedes alguna? Bueno, eso no ha sido solo así. O sea, Salomón se queja ya de haber visto gente que era perversa y prosperaba. ¿Y por qué prosperan los impíos? Dice, parece que la cosa ha sido así todo el tiempo, pero en el tiempo de la gracia es mucho más. Uno ve gente que se apartó. Ayúdenme. ¿Cuántos de ustedes han visto algún creyente que se apartó de las cosas del Señor, o estaba viviendo una vida desordenada pero calladito así en la iglesia? Algunos sabía, pero otros no. Y él, en lugar de todo, le iba saliendo bien. ¿Cuántos han visto a alguien así? Y hasta dice uno, este pícaro, todas las cosas, y todo le está saliendo bien. Porque en este tiempo hay como un punto, una peculiaridad. Las consecuencias de hoy las voy a explicar al final de esta predicación. Al examinar la historia bíblica, no hay ni un tan solo caso que alguien se apartó de la palabra de Dios, desobedeció la palabra de Dios sin sufrir severas consecuencias. Al examinar la historia bíblica, no hay ni un caso en que alguien se rebeló, no le importó, no obedeció la palabra de Dios y se quedó sin. No hay ni un solo caso. Estuve pensando y fogueando, y yo conozco algo de Biblia en que una persona se apartó y no recibió severas, duras consecuencias. No hay ningún tan solo caso. En el desarrollo de esta predicación me voy a referir a 3 casos que cubren la historia de la humanidad. Me voy a referir al principio de la creación, me voy a referir a la nación hebrea y me voy a referir a la iglesia. Voy a tratar de ubicarme en esas 3 áreas, en esos 3 tiempos, pero antes de llegar a esos 3 aspectos que ya mencioné, vamos a leer un pasaje que lo considero como una referencia general y original. Vamos a ir a leer unos versículos de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Por ser el pasaje de referencia inicial, les voy a esperar que lo encuentren. El quinto libro de la Biblia. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 11, dije, versículos 26 y 28. Al 28. ¿Lo tienen? ¿Recuerdan el tema? Alguna persona, yo los veo a casi todos, pregunto, ¿recuerdan el tema? No, dígalo. Dígalo. ¿Recuerdan el tema? Las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. Leemos ahora Deuteronomio 11, 26 al 28, que dice: He aquí, está hablando el Señor Jehová, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios está hablándole a Israel. Pongo delante de ustedes, del pueblo, ¿qué cosas pone? La bendición y la... Mire, ¿ha leído usted la Biblia? ¿Verdad que no había oído que Dios maldijera? Porque nosotros solo creemos que Dios bendice, porque Él es amor y Él no puede. ¿Cómo puede este Dios
aquí dice es que sí. Dice, yo pongo delante de ti. Tienen la idea como Dios, como que tiene las dos cosas en su mano y dice, aquí te pongo, ¿qué querés? Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición, oiga bien, usted quiere ser bendecido. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí al frente de usted y al frente mío está la bendición y la maldición. Ahora, la bendición, ¿cómo es que viene? ¿Por qué es que viene? Por oír y guardar la palabra de Dios. Y hasta especifica, para no tener dioses ajenos. Y eso de dioses ajenos no se debe de pensar que solo se refiere a ídolos de esos de bulto. No, es poner en el corazón todo aquello en el lugar que le corresponde al único. Esa es idolatría. Y Él no quiere que en la vida de ningún creyente que quiere bendición haya estas cosas. Entonces, esa cita. Hoy sí podemos entrar al desarrollo del tema. Las consecuencias de Adán y Eva por apartarse de la palabra de Dios. Mi primera división o primera área en la que vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. ¿Estamos listos? Dios había sido muy claro con Adán y con Eva sobre qué árbol no deberían comer. El Señor Jehová había sido bien claro, Dios había sido bien claro con Adán y Eva, aunque aquí hay una cosita que cualquiera pudiera decir, pero hermano Marcos, Eva no sabía porque Dios le habló a Adán. Pero cuando ya escucha uno las palabras de Eva hablando con Satanás, ya uno se da cuenta que también ella sí sabía, de que no queda ninguna excusa. Estoy diciendo que Dios le había dado con manera muy clara de qué árbol no debían de comer, con sentencia de que si comían, morirían. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, 15, 17. Escriban la cita para que podamos seguir rápidamente con mis notas. Leo la cita para ustedes y para mí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, dije al principio que el Señor fue claro para decirles qué cosas no deberían de hacer. Y dice, de todo árbol del huerto podrán comer, de todo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. El Señor fue claro que aunque en esta ocasión él pareciera que se lo estaba diciendo a Adán, pero ya después dije, vamos a notar que también el versículo se le dice a otro. Pero seguimos con la lectura. Ya vosotros sabéis, de todo árbol del huerto podráis comer, mas del árbol, estoy repitiendo la lectura, de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ya nosotros sabemos, al leer estos pasajes, ya nosotros sabemos lo que pasó, porque está descrito en el capítulo 3, solo le dan vuelta ahí el capítulo 3 de Génesis. Y del capítulo 3 de Génesis voy a leer, para que pueda leer todo el pasaje, voy a leer la Biblia, capítulo 3 de Génesis, vamos a ir al principio. Y voy a leer del versículo 8 hasta el versículo 19. Del versículo 8 dije, ¿están conmigo?
para que nos quede claro lo que pasa allá en el Edén. Dice, y oyeron la voz, ellos han desobedecido. No me voy a detener en este momento sobre qué pasó. Lo voy a preguntar después. Ellos comieron, ellos desobedecieron. Estoy hablando más de las consecuencias. Ellos desobedecieron, no hicieron caso a lo que Dios había dicho. Después vamos a ver qué pasaría. Pero en el momento estoy más mirando las consecuencias. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Yo cuando voy leyendo la palabra me dan ganas de interrumpir para aclarar algunos aspectos que deberían de ser conscientes. Los hombres deberíamos de saber cuánta importancia y cuánta confianza tiene Dios en nosotros. ¿A quién le llama el Señor Jehová en esta ocasión? Le llama a él, le llama a Adán. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiereis? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá el calcañal y tú le herirás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Estaba hablando a la serpiente. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si quiere leer el 18, espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hemos leído palabra de Dios. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? Fíjese que es tan serio lo que acabamos de leer, que aquí no se describe los alcances, las consecuencias totales porque Adán y Eva pecó. El pecado de ellos trajo consecuencias no solo a sus vidas, como ustedes lo pudieron oír y leer, en el sentido de la mujer, cosas bien incomprensibles. Fíjense que en esas cosas cuando se le dice, la mujer quiere evadir, se le dice, ¿qué cosas se le dijeron a la mujer? Con dolor parirás tus hijos. ¿Qué otra cosa? Tu marido se enseñoreará de ti y tu deseo, uno se queda, fíjate, hay una pareja, hombre y mujer, que se juntaron queriéndose, pero que la vida es costosa llevarla, y empezaron por cualquier cosita, a discutir, a pelear, y al fin y al cabo, pues no solo se separan, sino se agreden. Y entonces la mujer dice, este demonio que ella buscó, o que ella aceptó, este demonio me la va a pagar. Y llama a la policía, y la policía hoy, para darse un poco de taco de eso, viene rápido, coge al hombre y lo lleva a la cárcel. El hombre está en la cárcel.
¿Quién cree usted que le va a llevar su comidita y lo va a visitar temporalmente? ¿Ah? ¿Quién? La mujer que lo demandó. Y si eso pasara, ¿qué le dan? Que sale de la cárcel y se vuelven a juntar y le vuelve a pegar, lo vuelve a demandar y lo vuelve a visitar en la cárcel. Porque él será tu deseo será para tu marido. Pero lo que quiero llegar no es a eso, sino que las consecuencias del pecado de ellos no solo los alcanza a ellos. Eso es lo que no sabemos cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Alcanzó la tierra, maldita fue la tierra. ¿Y qué culpa tenía la tierra? Pero maldita fue la tierra. Produce plantas y todo, espinos y todo eso. Maldita fue las generaciones. Porque las generaciones cuando ya nacieron y vinieron y venimos nosotros, ya hemos nacido en la maldición del pecado. Ellos no supieron, no valoraron que su apartarse de la palabra de Dios, no obedecer la palabra de Dios, iba a traer consecuencias no solo a ellos, sino a la humanidad entera. Consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. No tengo tiempo de profundizar, porque tengo otros aspectos que voy a tomar. ¿Qué sería lo que pasó? No fue desconocimiento de la palabra de Dios, porque como porque ellos conocían el mandamiento. Hasta Satanás conocía, no sé si hubiéramos leído anteriormente, el diablo conocía el mandamiento de Dios de no comer del árbol. Porque es él el que le dice, si Dios dijo que no comieran, porque sabía, hasta el diablo sabía. Adán en cierto sentido había cumplido su parte de decirle a la mujer. En lo que no había cumplido es ser en hembra y hacerle caso a lo que la mujer decía. Porque cuando la mujer, aquí tengo una persona que el otro día me lo aclaró, ese versículo no lo entendía. Entonces, cuando Eva le da de comer a la manzana, no es manzana, es fruto. Le da del fruto prohibido, Adán, el desgracia de hombre, no tiene siquiera una palabra para decirle por qué hiciste eso. Sino que tan pronto ella larga la mano y le dice, fíjate que yo ya comí y hartate esto que yo ya comí. En ese momento él extiende la mano y dice, hija, yo no te puedo dejar que te vayas sola. Si vos ya comiste, pues me harto yo también de esto. Y al ratito van corriendo desnudos, escondiéndose, porque oyeron que Dios estaba viniendo a querer. Las consecuencias, no lo tomen en broma. No lo tomen en broma. Sería que no sabían que uno de los atributos de Dios es la fidelidad. Sería que no sabían eso. Y no sé si ya me oyeron que estoy usando un atributo de Dios que la mayoría de nosotros seguimos mal usando. El atributo de fidelidad no lo comprendemos. ¿Qué queremos decir cuando la gente un montón de... Es que Dios es fiel, es que Dios es fiel. ¿Qué es lo que queremos decir? Él me va a dar lo que yo... Y la fidelidad de Dios no dice eso. Lo que dice la fidelidad es que Él va a hacer lo correcto. No importa lo que va a venir, Él va a hacer lo correcto. Lo que Él dice se cumple. Amén. Así que no ande jugando con eso. No sé si me fijaron esto que acabo de decir, que la mayoría de creyentes usamos el vocablo fidelidad no con el sentido correcto de la palabra, porque la fidelidad todo lo que habla es del carácter fiel de Dios, de que va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Esa es la fidelidad de Dios. No es que Él me va a complacer a mí y que Él ya me dijo, no, Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, lo que Él va a hacer. Pero el asunto son las consecuencias que vinieron por haberse apartado de la palabra de Dios. Severas consecuencias no solo para ellos, sino para la tierra y las generaciones, por haberse apartado del camino de Dios. Lo peor de todo fue que las consecuencias no solo las sufrieron ellos, lo acabo de decir, las sufrió la naturaleza, sino que las sufrió toda la humanidad hasta el día de hoy. Pasemos a la otra área. Recuerda que les dije que iba a hablar de tres áreas. La primera era lo que pasó allá en el principio por la desobediencia. Pero hoy vamos a hablar de Israel.
las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios para la nación hebrea, para los judíos. Yo les he pedido que leamos el Antiguo Testamento, pero que lo leamos con ciencia. La Biblia, el Antiguo Testamento, la mayor información que contiene el Antiguo Testamento es en relación a Israel. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿Desde dónde empieza la historia de Israel y a dónde termina la historia de Israel? Donde termina es complicado inclusive. Pero ¿dónde comienza? En Éxodo. Bueno, comienza antes, donde hay la promesa de que iban a ser una nación. Después del diluvio, Dios quiso tomar o tratar con un solo pueblo. Y se escogió un matrimonio para desarrollar ese proyecto. Dios dijo, no, la gente así divagada y uno pensando una cosa, no, yo quiero tratar con un solo pueblo. Y se busca a Abraham y a Sara, una parejita, y aunque la promesa de un nuevo pueblo, una nueva nación, no se cumplió con ellos, pero se cumplió con su nieto Jacob, quien engendró 12 hijos, quienes vienen a ser los 12 patriarcas o padres de las 12 tribus de Israel. En los planes de Dios, cuando esta nación se conforma, nace en esclavitud. Estaban en Egipto y allí empezaron a crecer y el pueblo empezó a creer, pero eso era la nación judía. Pero el asunto fue que desde los mismos comienzos el Señor Jehová le dio mandamiento de lo que debían creer y de cómo deberían ser. Al mismo Abraham allá, desde los mismos comienzos. Dice Génesis 17:9. Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardaré mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Dios dijo que iba a ser como un pacto, una alianza, que ellos le iban a obedecer y si ellos le obedecían, Él los iba a bendecir. La nación hebrea, el pueblo de Dios, se conformó en esclavitud, de la cual el Señor Jehová los sacó con grandes manifestaciones de su poder, como para que ellos comprendieran qué tipo de Dios tenían. No voy a profundizar porque hasta los que no leen Biblia conocen todo lo que pasó en Egipto, porque hay películas, hay de todo, donde sobre cualquier cosa resalta el poder de Dios para sacar a Israel de Egipto, sacar la nación judía. Así que, y suceden proezas allá en Egipto, las plagas, el poder de Dios y todo eso y lo saca con mano poderosa. ¿Conocen todo eso? Derroche de poder de Dios. Pero eso no los convenció a ellos. Israel tenía en su corazón una tendencia al mal. Han salido de la tierra de Egipto y han caminado por todo el desierto, y en el desierto pasaron cosas tremendas. El desierto les enseñó que Él iba con ellos, que este Dios era poderoso. Y en ese camino al desierto llegan a Sinaí. En Sinaí Dios le entrega a Moisés 2 tablas con los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Así dice la Biblia literalmente, con el dedo de Dios. Y esos mandamientos, los primeros mandamientos, esos mandamientos, en primera instancia tenían el respeto, el lugar que debería de ocupar el Señor, Dios. A Él solo adorarás, a Él solo servirás. No vas a adorar a dioses ajenos. Y esa palabra en el monte Sinaí, el Señor Jehová les entrega a Moisés 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, en los cuales el primer sustantivo, el primer fundamento fue que Dios
sería su único y suficiente Dios, valga la redundancia. Él sería su suficiente Dios, no tenían necesidad de nada más. Otro de los fundamentos de la ley de Dios, aquella ley entregada, es que no tomarían como modelo de vida a ninguna de las naciones vecinas. No, dijo, ustedes van a vivir de acuerdo a como yo les enseñe, como yo les diga. No van a ver las otras naciones para tomar modelo de así como son ellos, así deben de vivir ustedes. Pero la nación judía, sin importarle lo que vieron y vivieron por el desierto, así como lo que vieron y vivieron en la tierra que el Señor Jehová les dio, ellos, el pueblo, tenían metido en su corazón una tendencia a desobedecer, a apartarse de la palabra de Dios. Había en ellos una tendencia a apartarse de la palabra de Dios. Desde que salen de Egipto, esa tendencia venía con ellos. En el desierto, en el camino, empezaron las murmuraciones, ¿recuerdan eso? Empezaron a murmurar y le echaban culpa a Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Este Dios que nos dijiste nos sacó para que muriéramos en el camino. Se aparta de la palabra de Dios y el ejemplo lo tenemos en Israel, van a venir consecuencias. Por supuesto que como Dios es fiel, cada vez que el pueblo se apartó de la palabra de Dios, y esto de cada vez es cierto, porque Israel se apartó muchísimas veces, pero cada vez que se apartaba, venían las consecuencias, y esas consecuencias era Dios que así lo quería. Miren que con eso que Israel fue cogido esclavo por muchas naciones. ¿Sabe quién eran los que entregaba a Israel a los otros pueblos enemigos? ¿Quién era? ¿Era por el poder que tenían los otros pueblos? No, era Dios quien decía, me desobedecieron, hoy le voy a permitir a Nabucodonosor, le voy a permitir al otro, le voy a permitir que los lleve y les dé cuente. ¿Saben lo que le pasó a todo hebreo que se rebeló y renegó en el desierto después de salir de Egipto? ¿Cuántos saben eso? Pregunto, ¿saben qué le pasó a todo hebreo que salió de Egipto? Y en el camino renegaron y venían. ¿Saben lo que le pasó a cada uno de ellos? Murieron, salvo. Estuve haciendo cuentas ayer que no es completa la información cuando decimos que solo dos. ¿Quiénes dijimos que? Josué y Caleb. Pero no, agréguele Moisés y agréguele María. Cuando menos ya sacamos que a 4 no les pasó eso a ellos, pero que todos los demás, los que dijeron aquí van a morir los niños, no, ellos murieron y los niños no murieron, porque se apartaron de la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasó a esta nación cada vez que se apartaron de la palabra de Dios y tomaron a las naciones vecinas como modelo de vida? Porque eso Israel, los israelitas veían a los pueblos y decían, queremos ser como ellos. ¿Sabe qué le pasaba? Sufrieron severas consecuencias. Cada vez. Ya dije, aquí pudiera levantar una nueva serie para que veamos los diferentes casos y estaríamos en toda la historia de Israel, en la que cada vez que Israel se apartó de la palabra de Dios, Israel sufrió severas consecuencias. Cada vez, por detalles. Si no fue todo el pueblo, fue un hombre, sufrió la familia y sufrió el pueblo. ¿Se acuerdan lo que pasó después de la victoria de Jericó? Y ahora van a tomarse ahí. ¿Y qué fue lo que el Señor Jehová dijo cuando iban a ir a tomarse ahí? No deben de tomar nada de lo que hay ahí. Nada. Y cuando los soldados y los guerreros fueron y tienen la victoria, y uno de ellos vio escondido y vio que había un lingote de oro, un material fino, él dijo, nadie me ve, lo cogió. ¿Y sabe lo que pasó? No solo murió él, murió su familia. ¿Por qué murió?
porque se había apartado, no había obedecido la palabra de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Israel hasta el día de hoy. Todo lo que Israel está sufriendo se debe a haberse apartado de la palabra de Dios. Dejemos ese escenario y pasemos al nuestro. Las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios en el tiempo de la gracia, en nuestro tiempo. Ya ustedes saben que a este tiempo de Cristo para el rapto de la iglesia se le conoce como el periodo de la gracia, Y cualquiera diría que en este tiempo las consecuencias, con eso empecé al inicio, que las consecuencias vendrían después. Y aquí debemos de tener mucho cuidado. Voy a hablar de las consecuencias de nuestro tiempo. Las consecuencias por apartarse de la palabra de Dios en el tiempo de la gracia son las mismas. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que Él ha dicho se tiene que cumplir. Entonces, partamos de que las consecuencias en el tiempo de la gracia, si alguien se aparta de la palabra de Dios, las consecuencias son las mismas que las de todos los tiempos de la historia humana. A diferencia que las consecuencias de este tiempo tienen su propia peculiaridad, su propia forma de ser. Las consecuencias y eso es peligroso. Escúcheme bien lo que voy a decir. Vamos a leer Hebreos capítulo 2. Vamos al Nuevo Testamento. Esta cita quiero que la busquen, que la lean. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer 4 versículos, del 1 al 4. Estamos hablando de las consecuencias que hay por apartarse de la palabra de Dios en esta dispensación, en nuestros días, en nuestro tiempo. Vamos a leer el versículo de una sola vez, el pasaje de una sola vez, solo son 4 versículos, y después vamos a tratarlo de interpretar, creo que tengo el tiempo para hacerlo. Hebreos 2, 1 al 4. ¿Estamos listos todos? ¿Sí? Dice, por tanto, y ya me comprometí a leer y después regreso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí estaríamos hablando de lo que pasó en las dispensaciones o tiempos anteriores, ¿cómo escaparemos? Esta es una pregunta que hay que analizarla después. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a analizar el pasaje. Tratemos de interpretar el pasaje. Lo tienen en mente, lo tienen ahí. ¿Cómo dice el primer versículo que leímos? Por tanto, hay muchas, si tuviéramos tiempo para hacerlo, nos edificaríamos un poquito más. Y va a decir, dije Hebreos, 2, del 1 al 4. Si tuviera más tiempo, podría empezar explicando. ¿Cuántos saben qué significado tiene esa palabra por tanto? ¿A dónde la han visto? Por tanto. Y la mayoría de ustedes saben cómo está al inicio de una declaración de mucho fundamento. Cuando a alguien le van a entregar un título, ¿cómo empieza la declaración? Por tanto, para que vean, eso está como para explicar que está sustentado lo que va a suceder. Por tanto,
Cuando se va en la asamblea van a hacer una ley, se dice así, por tanto, entra la ley. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que con más diligencia, con más cuidado simplemente, con más atención, con más responsabilidad, con urgencia, atendamos a las cosas que hemos, esto que estoy yendo, escúchelo con más diligencia. Cuando leemos la palabra, léala con más diligencia, no sea que y la palabra deslizar no es tan apropiada en comparación a lo que pasa cuando no escuchamos atentamente. Y el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí estamos hablando de todo lo que, de los dos casos que hablamos. Estamos hablando de Adán y Eva y estamos hablando de Israel. Y estoy diciendo que Dios fue fiel para que cada vez que Israel se apartó, fueron severamente castigados. Si aquella palabra fue firme, viene la palabra de advertencia para nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta salvación tan grande tiene componentes inigualables, dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esta palabra tiene más valor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento. Desde que esta dispensación es en la que el Espíritu Santo es el Señor. Y Él ha repartido bendiciones para la iglesia. Si la iglesia no toma en cuenta estas palabras, las consecuencias que le esperan a la iglesia son gravísimas. Por supuesto, vamos a pasar un poquito adelante, que ya advertí que las consecuencias que hay en la dispensación de la gracia, y escúcheme bien esto que le voy a decir, las dispensaciones que hay en la dispensación de la gracia tienen varias, pero me voy a referir a una peculiaridad, a un asunto propio de este tiempo y de estas palabras. ¿Cuál es? Que las consecuencias de este tiempo, ¿cómo fueron las consecuencias anteriores? ¿Cuánto tiempo duró para que el Señor Jehová fuera a hablar con Adán y Eva y lo reprendiera duramente y lo castigara? En el momento. ¿Cuánto tiempo le duraba a Israel cuando había cometido error? Por ejemplo, el caso que le cité de la invasión a Ahí. ¿Cuánto tiempo duró para que el Señor Jehová dijera hasta aquí? Alguien pecó y lo quiero aquí y quiero su familia, y dice que se abrió la tierra y se los tragó. ¿Cuánto tiempo duró? Fue en el momento. Allí está la gran diferencia de nuestro tiempo. Va a ser lo mismo. Ya lo dije. Las consecuencias de quien se aparte de la palabra de Dios son las mismas ayer, hoy y mañana. Pero estas de hoy tienen una peculiaridad, que son acumulativas. No es en el momento. Usted se apartó hoy, pero mañana sigue igual. Y pasado mañana quizás siga igual. Y la otra semana quizás siga igual. Y hasta usted dice, ¿se olvidó? Me rebelé contra la palabra y se olvidó. No, él no se olvida. Solo que eso está guardándose. Por supuesto que es posible que le va a venir aquí mismo en la vida, pero más tarde, no en el momento. Eso es delicadísimo. Yo creo que sería yo más feliz si en el momento que yo me aparto de la palabra de Dios, Él me diera mi moche. Eso sería, porque me levantaría luego. Pero no, yo me quedo conforme. No, si Él no dice nada. Es que Dios ahora es amor. Es fuego también ahora. Fuego también ahora. Yo les he dicho que hay un pasaje de la Biblia que no sé cuándo va a suceder. Dice que el Señor Jesucristo, algunos le dirán en aquel día, así dice, eso indica que es futuro: Señor, en tu nombre. Y empiezan a decir una lista de las cosas que esos hermanos van a decir allá que hicieron mientras estaban en la tierra. En tu nombre hicimos esto.
Y yo hasta le agrego, ¿se acuerda que fuimos a un culto allí en Centro Cristiano? Con el amor, el cariño que le tengo a los padres de familia. ¿Se acuerda que teníamos unos niños allí en un colegio que era evangélico? Y con ustedes me vuelvo aquí. ¿Se acuerdan que? Diga. Y dice que le dirán no, porque él fue acumulando lo que nosotros fuimos haciendo. Pero no se va a quedar nada impune. Si nos apartamos de la palabra de Dios, van a venir consecuencias. Por eso es que no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Él nos buscó, nos llamó, nos tiene aquí. Hoy no nos apartemos. Aunque lo quieran apartar, no se deje. Aunque lo quieran sacar, no se salga. Y aunque sea tropezando, pero vivamos en la palabra. ¿Qué le digo? No es una condición, ¿o qué? Para saber, viene una predicación sobre eso. Yo los invito a ustedes que aunque no les toque traer sus niños, vengan a la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios del domingo, de este día. Vengan. Porque no hay cosa más sabia en la vida, y aunque sea de arrastras, pero vamos a ir tratando de vivir la palabra de Dios. Aunque no nos guste, vivamos la palabra de Dios. No le caigamos, no le sigamos el trato al demonio. Es que el evangelio es pesado. El evangelio no es pesado, hombre. ¿Sabe por qué es pesado el evangelio? Cuando queremos vivir dos vidas. Pero vivir en el evangelio no es pesado. Quizás lo más pesado sea cuando uno se opone a uno mismo, uno quiere, pero todo eso que quiere no es bueno. La mayoría de las cosas que nosotros queremos no son buenas. Los deseos de nosotros son perversos. Dígame cualquier cosa que usted que yo quiero que es para bien. No, hombre, la mayoría de los quereres dice que Eva vio que el fruto era agradable para sus ojos. Y yo digo, cuánto mejor fuera que fuéramos ciegos. Y dice que se le encendió el foco. Yo voy a ser sabia si como de eso. Y cuando nosotros andamos detrás de esas cosas, de lo que vemos, de lo que nos gusta, todos. Las hermanas ven y lo peor que uno chiflado. Las hermanas ven un maniquí ahí en un almacén de prestigio, y esos maniquí han sido hechos con una mentalidad demoníaca, una figura bien bonitas. No puedo ni hacerlo yo porque... Y le ponen un vestido que le queda al maniquí. Y aquí, como nos gusta lo blanco, el maniquí es chelito, porque yo casi no he visto ningún maniquí moreno. Me calienta eso, porque deberían de haber algunos morenos, pero chelita. Y ponen que el vestido le llegue aquí cerca del ombligo. Todo esto le queda visible, y sí, lo mismo sigue para abajo. Y entonces, y la mujer ve eso, y la mujer dice, pero no se da cuenta que ese vestido bonito que ella vio y esa figura que vio está puesta en un maniquí. El momento que usted se la ponga, eso le va a quedar feo a usted. No va a cuadrar ese vestido, no va a cuadrar con todas las chibolas que usted tiene. Y los compañeros aquí, uno ve y uno le gusta lo que ve, y ahí va. Y cuando acuerde allá, volvamos a la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es volver a la palabra de Dios. Examine su corazón. Si usted no está en la palabra de Dios, vuelva a ella. El que gana es usted. Y gana los nuestros. Gana la familia.
Úpale, ¿cómo sufre un hijo cuando hay separación en las parejas, hombre? ¿Cómo sufren los hipotes? Pero uno vio otra y ya. No, volvamos a la palabra de Dios. Consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. No las queremos nosotros. Queremos las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar una ofrenda de palmas.